Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hacer algunas reflexiones sobre los términos neurodiversidad y neurodivergencia, tal como fueron planteados. Es decir, neurodiversidad en el año 98 por Judy Singer y neurodivergencia por Kassiane Asasumasu en el año 2000, refieren básicamente a hechos. La neurodiversidad refiere al hecho de que en la naturaleza humana, existen diversos tipos de configuraciones cerebrales. Y estos diferentes tipos de configuraciones cerebrales pues se agrupan en neurotipos, ¿no? Hay un neurotipo mayoritario, los neurotípicos, y hay una serie de neurominorías, ¿no? Donde está el autismo, el déficit de atención, la dislexia, etcétera, etcétera. Neurodivergencia fue un concepto creado para diferenciar todo aquello, a cualquier neurotipo que difiere significativamente de la neuronorma, es decir, de lo neurotípico. Entonces, todo lo que difiera significativamente de lo neurotípico forma parte de la neurodivergencia. Hay neurodivergencias innatas, como el autismo, el síndrome de Down, el déficit de atención. Hay neurodivergencias adquiridas también, ¿no? Como aquellas que se dan luego de una lesión cerebral o de un fuerte evento traumático psicológico. Hay formas de consumo y de abuso de sustancias que cambian también la configuración cerebral. ¿Serían parte de la neurodivergencia? También. Todo aquello que difiere a nivel del neuroprocesamiento y es distinto de la neuronorma, entonces está considerado dentro de la neurodivergencia. ¿Los trastornos mentales forman parte de la neurodivergencia? Sí, porque difieren también significativamente de la neuronorma. La esquizofrenia, por ejemplo, el trastorno bipolar o incluso el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía. El hecho de que chirríe un poco a algunas personas el trastorno antisocial de la personalidad o el narcisismo estén dentro de la neurodivergencia es haber creado un poco la ilusión moral sobre esos términos. Neurodiversidad y neurodivergencia a este nivel son solamente términos descriptivos. Si entramos ya desde el paradigma de la neurodiversidad y sabiendo que ninguna configuración cerebral puede ser considerada como mejor o peor que otra, ¿sí? Sí podemos considerar, como dice el filósofo autista Robert Chapman, que hay formas correctas o incorrectas dentro de los neurotipos en su accionar. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la idea que Chapman dice de, por ejemplo, en el multiculturalismo sabemos que o se pregona de que no hay una cultura mejor que otra, pero una cultura autoritaria es incorrecta, ¿no? No es que sea bueno o malo un neurotipo, digamos, antisocial o narcisista, pero su accionar en la vida cotidiana sí puede producir cosas incorrectas, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir también? Que debemos evitar esta idea moral de los buenos contra los malos, ¿no? De que hay seres dentro de la neurodivergencia puros e impuros, ¿no? Evidentemente hay personas que su configuración cerebral los lleva a manipular, a abusar, a hacer un daño específico a otras personas, como en el narcisismo y eh, en el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Pero nadie debería ser juzgado a priori por su neurotipo, sino por las acciones que comete. En ese sentido, Judy Singer dice, como cultura podemos tratar de ver cómo estas personas y sus características pueden encajar en ciertos nichos que creamos. O
también si estas personas son un daño para los demás, pueden ser puestas en custodia de una manera más humanitaria que los sistemas penitenciarios que tenemos. Decir que un tipo de neurotipo es malo o está naturalmente equivocado sería abrir la puerta a la eugenesia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué existen estas configuraciones? Digamos, hay varias razones evolutivas y a veces también, digamos, nos encontramos dentro de un espectro, ¿no? En todo. Las personas no somos, digamos, buenos o malos, sino somos un espectro de luces y sombras. Lamentablemente, algún tipo o algunas configuraciones de algunos neurotípicos pueden hacer que la persona tienda, digamos, a dañar a los otros o a los demás. Y tenemos que dar una respuesta civilizada dentro de una sociedad que respete los principios del paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Pero debemos dejar de ver las cosas con las anteojeras del bien o del mal, o de incluso pensar neurotípicos malos, neurodivergentes buenos. Es cierto que los neurodivergentes, muchos de ellos están discapacitados y en situaciones de opresión. Y es cierto que el capacitismo o la neuronorma, digamos, oprime fundamentalmente a ciertas neurominorías, como el autismo, por ejemplo. Pero la manera en que cambiaremos eso no está dirigida a buscar un mal al que debemos culpar específicamente de eso. Las personas que están dentro de la vía neurotípica también son afectadas de alguna manera por el capacitismo. No en la situación evidentemente de opresión que puede estar una persona autista, pero sí en la situación, por ejemplo, de normalidad, de producción, de mantener determinado estatus, de mantener determinadas formas que van incluso contra el propio bienestar del individuo, ¿no? Evidentemente, digamos, el capacitismo, digamos, afecta a todas las personas, así como una versión capitalista y neoliberal afecta, digamos, a todas las personas de alguna u otra manera. Evidentemente exigen privilegiados y existen oprimidos, ¿no? Pero estoy hablando un poco de la media, digamos, en general. La media de las personas neurotípicas también sufren ciertas formas, digamos, creadas por el capacitismo. Y desde un paradigma de la neurodiversidad o desde un movimiento ya de la neurodiversidad, es decir, aquel que lucha por la justicia social de los derechos de las personas en situación de discapacidad dentro de la neurodivergencia, pues encontramos que afirmar derechos, acceder a derechos, no está sobre la base de querer quitárselos a otros, no, es denunciar las estructuras que hacen mantener esos derechos y que son causa de infelicidad para muchas formas de neurotipos, para personas que están discapacitadas, como también para personas que pueden no estarlo en determinadas situaciones. Pues bien, cuando hablamos de neurodivergencia, entonces no estamos hablando de un concepto moral. La moralidad, o lo que está bien y es correcto, se define dentro de las sociedades. Ahora bien, juzgar determinado tipo de neurotipos como incorrectos respecto de sus acciones requiere una reflexión muy profunda de cómo podemos trabajar estos temas. Si consideramos que hay personas que de por sí están erradas, es el camino muchas veces a la eugenesia. Es el camino que podemos abrir, digamos, ya no a celebrar las diferencias y las divergencias como aquello que enriquece nuestra naturaleza humana, sino abrir lamentablemente a veces el paso a aquello que consideramos como errado, que debe ser eliminado. Y si eso ocurre con un neurotipo, puede ocurrir también con los demás, ¿no? Estemos atentos a eso. No es un tema simple, es un tema que invita mucho a la reflexión, invita al debate, pero aquí hay muchas escalas de grises y matices, no una verdad revelada sobre lo que es la neurodiversidad, sobre lo que es la neurodivergencia.
Gracias por haberme acompañado y con ustedes será hasta la próxima semana.